aprovechando también, comentándoles que con Giovanni, después de la presentación, hay unas, no me recuerdo si son 3 o 5 preguntas basadas en la presentación de él. Y pues luego vamos a tener una parte práctica. Entonces yo acá le cedo el espacio a Giovanni. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Sí escuchamos bien. Ok, excelente. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy pues vamos a trabajar un tema de arquitectura orientada a microservicios. Este, por ahí pues eh, vamos a ver si tal vez para una segunda oportunidad vemos ya el tema de, de lo que es automatización, que sí es un tema un poquito extenso. Entonces, igual de microservicios, pero vamos a ver cómo se comporta el día de hoy, el tiempo más que todo para ver si nos alcanza. Entonces, vamos a ver un poquito de tema de microservicios. Así que, más que todo para presentarme, mi nombre es Giovanni de León, soy ingeniero de software. Eh, Actualmente pues soy líder de la comunidad de Microsoft Dev Group Cobán. Yo soy cobanero, vivo acá en Cobán. Este, también pues soy docente universitario y pues recientemente pues acabo de entrar a trabajar a una empresa que se llama PlusTI. Entonces, me pueden seguir también en GitHub. Eh, ese es mi perfil, por si en algún momento ustedes pues necesitan alguna demo o algo, algún extracto de código o algo que les pueda servir, pues ahí tengo algunos proyectos que he realizado con .NET Core, con Java, algunos de microservicios, otros de contenedores. eh, y pues mi eterna página de construcción que pronto pues la voy a abrir para ya ir compartiendo algunos artículos que les pueda servir pues a la gente para poder entrar un poquito al tema de arquitectura, ¿verdad? Entonces, y algunos temas de automatización y DevOps. Eh, Entrando un poquito al tema, vamos a ver todo lo que es arquitectura monolítica, arquitectura basada en microservicios, retos y soluciones de microservicios, arquitectura monolítica versus microservicios, algunas características que debemos de tomar a la hora de pues ya diseñar microservicios, por ahí algunas buenas prácticas. Vamos a hablar un poquito de .NET Core y algunas demos y un poquito de Docker. No tengan pena, si ustedes tienen alguna duda o consulta, pues ustedes la pueden hacer de una vez. No hay problema, detenemos y vamos ahí contestando, ¿verdad? No se preocupen. Ok, primero comenzamos. Arquitectura de software. Vamos a lo básico. ¿Qué es una arquitectura de software? Un concepto sencillo podría ser que es un conjunto de patrones que proporcionan un marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software. O sea, realmente la arquitectura de software es eso, ¿verdad? Un conjunto de patrones que nos pueden ayudar a nosotros, pues, cómo diseñar, cómo ordenar, cómo definir la comunicación entre los diferentes componentes de software que en algún momento nosotros vayamos a tener. Hay diferentes formas de afrontar cada problema y pues los diferentes patrones de arquitectura pues nos van a ayudar a poder enfrentar esos problemas de la mejor manera y la manera más óptima. Ok, entonces partiendo de eso, vamos a ir un poquito a lo que es una arquitectura monolítica. Eh, Generalmente pues una aplicación monolítica es una aplicación prácticamente en los que la interfaz de usuario, código de acceso a datos, lógica de negocio, etcétera, se encuentran en un solo componente o programa, ¿ya? O sea, están unidos. Generalmente lo vemos de esa manera. Entonces, no están desacoplados, hay una prácticamente coherencia bastante directa y pues en algún momento
si nos vamos un poquito a lo que se manejaba antes, son software bastante pesados, ¿verdad? Que hasta incluso en ocasiones se instalan directamente en una computadora para poderse utilizar. Entonces, el problema de esto, pues, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí acarrea algunos problemitas que en algún momento se tienen que atacar al momento de diseñar el software. Y hay problemas que se van a ir dando poco a poco a medida que este software vaya creciendo, lo vayan utilizando más usuarios, etc. Entonces, tenemos algunos pros de esto, de utilizar una arquitectura monolítica. Los pros, pues, es fácil de desarrollar, realmente es bastante sencillo utilizar una arquitectura monolítica para poder desarrollar software. Ok, es fácil de entender porque pues nosotros de repente, la mayoría pues puede ser que utilicen algún patrón como MVC, modelo vista controlador, pues es bastante sencillo de entender pues, los diferentes componentes en los que está dividido el software. Tiene una baja complejidad, pues porque realmente hacer una arquitectura donde tenemos los elementos muy unidos, los tenemos a la mano, no es tan difícil de entender a qué se dedica pues cada uno de los elementos o componentes que están en el software, y aún así unidos. Contras de esto es que tenemos una baja especialización, es decir, el componente de software se encarga de todo. O sea, tenemos por ahí, por ejemplo, inventarios, ventas, tema de recursos humanos en algunos casos, lo que son un POS, cosas así. Entonces, parece que todo está ahí. Entonces, hay baja especialización. Recursos altos para escalar. Supongamos que todo eso sea un sistema web, está todo el bloque unido. Cada vez que en algún momento necesitamos pues atender a más usuarios para poder hacer que este software pueda escalar, o sea, podemos servir a más usuarios, pues tenemos que crear una copia de ese software en algún servidor y de repente este software para poderlo poner en línea necesitamos como que un cierto mínimo de características en ese servidor. Entonces, estos recursos van haciendo altos. ¿Por qué? Pues para que pueda funcionar, para que pueda proporcionar ese servicio a todos los usuarios, necesitamos ciertos recursos mínimos para echarlo a andar. Y pues, lógicamente, entre más usuarios hay, tenemos que seguir escalando y cada vez los recursos son mucho más altos para escalar. Generalmente si hay nuevos cambios, tenemos una nueva versión. Eso definitivo. Entonces, una nueva versión completa de software. Entonces, cada vez que venimos, creamos una modificación, pues hay que ir, hacer una actualización, buscar el horario específico y realizar la actualización de ese software. Entonces, por ahí se nos va complicando. Entonces, una arquitectura monolítica podemos tener componentes de interfaz de usuario, por ahí componentes de proceso de la interfaz, interfaces de servicio, por ahí workflows, ciertos componentes empresariales, entidades, componentes de seguridad, comunicación, componentes de acceso a datos, ya directamente, por ejemplo, ya como para ir a dejar datos a base de datos. Y algunos agentes de servicios, como por ejemplo si nos tocará conectar con algunos servicios externos o que nos tocará consumir. Entonces todo lo tenemos ahí, en un solo bloque. Entonces, un ejemplo de esto, pues ya lo veíamos anteriormente, ya algo un poquito más real. Por ejemplo, tenemos ahí el navegador web que se comunica hacia pues, un servidor. En el servidor está instalado un sistema, pues donde tenemos en el mismo sistema una interfaz web, lo que es el usuario. Tenemos también algún módulo como para pagos, inventarios, envíos. Y luego eso, pues este sistema se comunica a base de datos. Entonces todo lo tenemos en un solo bloque que pretende hace todo.
Esto sería un ejemplo básico y clásico también de una arquitectura monolítica. Ahora, arquitectura orientada a microservicios. Ojo con esto. Cuando hablamos de una arquitectura que vamos a diseñar orientada a microservicios, es realmente esto un estilo y una manera o un modo de desarrollar software. La idea de una arquitectura orientada a microservicios es que nosotros vamos a comenzar a pensar en esos elementos funcionales de nuestro software y los vamos a comenzar a dividir en componentes mucho más pequeños y que realmente sean totalmente independientes entre sí, ¿ya? Y que en algún momento nos permita pues ya generar algo que le vamos a llamar ahora una especialización o cierto nivel de detalle. La idea de esto es que cada elemento o componente de software tenga o se privilegie o tenga cierta predilección por el nivel de detalle y cierta sencillez, ¿ya? Entonces la idea es eso, hacer cosas mucho más pequeñas, más especializadas, más atómicas y que en algún momento se dediquen a cierta funcionalidad de nuestro software. Otra cosa, otra situación de los microservicios es que también es un enfoque que está o nos orienta a un modelo nativo de la nube y que eso es importante y principal. La idea también de los microservicios es tratar de maximizar los recursos computacionales con los que vamos a tener nosotros. Generalmente estos se van a dividir en procesamiento, o sea, procesador, eh, red y almacenamiento, ¿ya? Cuando hablamos de procesamiento también incluimos procesamiento y memoria RAM. Pero son principalmente estos tres recursos, ¿verdad? Red, procesamiento y almacenamiento. O también le llaman storage. Entonces esas son las características las cuales nosotros vamos a tratar de maximizar al utilizar microservicios. Ok. Entonces, pros y contras de una arquitectura orientada a microservicios. ¿Sí? Perdón. Alguien acaba de entrar. Ah, ok. No hay problema. Bueno, algunos pros de la arquitectura orientada a microservicios. Vamos a tener una alta granularidad, vamos a tener una alta especialización, vamos a tener también mucha escalabilidad. Cuando hablamos de estos tres elementos es que al ser granulares, pues vamos a tener pues, componente A, componente B, componente C, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos se va a dedicar a una tarea específica de nuestro software. Y va a ser tan granular como nosotros pues lo vayamos a diseñar y como en algún momento se necesite. Alta especialización, pues ya lo hablamos, nos vamos a dedicar en este componente de software a cierta tarea. Por ejemplo, gestionar los pagos, envío de correos, almacenar temas bancarios, etc. Escalabilidad. La idea también de microservicios, como hablábamos, es que vamos a tratar de maximizar los recursos que tenemos. Entonces, como son elementos más pequeños de software, van a necesitar menos recursos para poderse inicializar o para poder estar funcionando. Y en algún momento, pues a través de ya del comportamiento que vaya a tener nuestro software, podemos ir determinando, detectando qué componentes o qué microservicios pues van a tener mucha más demanda. Y a través de ese comportamiento nosotros vamos a poder decidir, bueno, en tales y tales momentos, pues este microservicio necesita escalar a tal cantidad. Por ejemplo, unas 10, 20 instancias para poder servir a todos los usuarios que están en algún momento, eh, pues, interactuando con nuestra plataforma o nuestro sistema. Y eso pues nos va a ayudar mucho porque pues, a ser más pequeños necesitamos menos recursos y solo vamos a escalar lo que necesitamos. No vamos a escalar todo el componente como lo hacemos con una arquitectura monolítica, sino que ya vamos especializando por ahí esa escalabilidad.
Otra cosa es que también nosotros vamos a tener la oportunidad de tener multilenguajes o combinar diversas tecnologías. Por ejemplo, hay microservicios que en algún momento van a estar realizados con alguna tecnología como .NET Core o .NET, o vamos a tener microservicios que estén en Java, algunos otros que estén en Python, otros que estén en Node.js, porque realmente también hay ciertas tecnologías que tienen pues ciertas ventajas al poderse utilizar. Por ejemplo, para los que trabajan con ciencia de datos, etcétera, o temas de Big Data, de repente trabajar con Python sea mucho más sencillo. Entonces eso nos va a dar cierta apertura. Bueno, entonces trabajemos con Python. Y pues la forma de comunicar, pues ya la vamos viendo, pero realmente va a ser muy sencillo. Eh, Tal vez un pequeño paréntesis es que la mayoría de arquitecturas orientadas a microservicios para poderse comunicar entre sí generalmente utilizan, lo hacen por medio de servicios, como si fueran servicios web, ¿ya? Entonces, los microservicios pueden implementar, por ejemplo, SOAP como una forma de comunicación de microservicios, pero generalmente la forma más generalizada es utilizar API REST, ¿ya? O Full REST como forma de comunicación por medio de JSON. Entonces, esa es generalmente la comunicación que se realiza entre microservicios. Entonces, al final, pues nosotros vemos nuestra arquitectura orientada a servicios como una API, ¿ya? Por ejemplo, ya cuando ya está totalmente construida. Otra característica que nosotros ganamos con una arquitectura orientada a microservicios es la resiliencia a fallos. La capacidad de que este sistema, pues, que está en alta disponibilidad, escalable, si en algún momento un microservicio se cae, automáticamente, pues, de repente ya hay más copias que están ahí sirviendo a los usuarios y pues hay esa resiliencia o existe esa resiliencia a fallos. Y esa es una ventaja enorme. Y la otra es que como hacer un componente pequeño, pues en dependencia del, del, del software que nosotros vayamos a utilizar para poder administrar toda esta arquitectura, esa caída pues va a ser momentánea y rápidamente se va a recuperar el sistema de una manera automática. Eh, Hay diferentes pues manejadores u orquestadores que nos permiten pues manejar estas características de una arquitectura orientada a microservicios de una manera más automatizada. No va a suceder como que, o la idea es que no suceda que te llamen tipo 11 de la noche, 3 de la madrugada, se cayó el sistema, ¿no? Sino que la idea es que el mismo sistema pueda responder hacia estos problemas que en algún momento se vayan a presentar. Contras de esto, alta complejidad. O sea, tener mucha especialización, alta granularidad, pues lógicamente vamos a tener muchos componentes que van a estar por ahí funcionando, se van a comunicar unos con otros y van a generar cierta información. Entonces, ya entender pues, el funcionamiento de estos microservicios, o por lo menos de la arquitectura completa, pues va a ser un poquito complejo. ¿Ya? Entonces ya generamos complejidad, ya tenemos más componentes que se comunican, etcétera. Entonces, eso sí nos da microservicios. Requiere buena comunicación del equipo de desarrollo. En arquitecturas mucho más desarrolladas de microservicios, mucho más grandes, vamos a encontrar que incluso van a haber equipos que se dedican a ciertos microservicios. No, es muy difícil pues llegar a una arquitectura orientada a microservicios con equipos muy pequeños, pero si tenemos 15, 20, 30, 40 microservicios diferentes y pues con apenas 5 personas va a ser algo muy complejo de manejar. Realmente a veces o en ocasiones pues ya manejar toda esta arquitectura que ya se vuelve mucho más grande, va a requerir también de mucha gente y que estas personas o estos equipos pues sean también autosuficientes, autodisciplinados para poderse comunicar y poder enfrentar los retos de ingeniería que se van a presentar al momento de desarrollar cada microservicio. Giovanni, una Eh, consulta. sí,
digamos, hablando temas de microservicios y lo que comentaba, ¿qué tan recomendable es, por ejemplo, esto como recomendárselo a las pymes, por ejemplo, o tiene que ser empresas grandes en temas de arquitectura? Eh, Realmente va a depender mucho, ¿verdad? Porque hay temas muy interesantes al enfrentar o al determinar si vamos a irnos por una arquitectura monolítica o si vamos a ir por una arquitectura orientada a microservicios. Por ejemplo, se involucra mucho el tema económico, ¿verdad? Tenemos que, con qué cantidad de presupuesto nosotros contamos para poder pues, desarrollar esta plataforma. Eh, ¿Cuánto personal vamos a poder nosotros contratar o tener disponibles para desarrollar esta plataforma? Ya al momento en que, sí, ya pensando a futuro, pues ya que esta plataforma está en uso, ¿a qué cantidad nosotros de usuarios le vamos a apuntar, verdad? Por ejemplo, si nosotros pues le estamos apuntando de repente a unos 500 usuarios, 1000 usuarios, 10,000 usuarios, realmente a grandes rasgos no es una gran cantidad, o sea, ya viéndolo a largo plazo. De repente por ahí pues, sea mucho mejor orientarnos por una arquitectura monolítica o tal vez una híbrida monolítica que pues ya separando un poquito más los componentes o una arquitectura orientada a servicios, una SOA, por ejemplo, que sea un poquito más eh, sencilla de segregar algunos componentes y por ahí darnos ciertas facilidades. Pero hay un tema, ¿verdad? Que cuando nosotros no sabemos a qué cantidad de usuarios le vamos a apuntar, o qué cantidad de usuarios va a utilizar nuestra plataforma, entonces por ahí microservicios se va metiendo y nos va diciendo, bueno, sí, ¿verdad? Microservicios realmente va a ser algo que a nosotros de repente nos salve la vida para poder atender a todos estos usuarios. Porque la facilidad de microservicios es que podemos escalar con facilidad y también podemos desescalar, ¿verdad? Por ejemplo, si ya en ciertos momentos llegamos a servir a 100,000 usuarios, 2 millones de usuarios, qué sé yo, pero en ciertos momentos pues ya comienza a bajar, ya por ahí nos mantenemos una media de 150,000, 100,000, 90,000. Entonces fácilmente esos microservicios pueden desescalar y todas esas instancias pues se pueden eliminar, ¿verdad? Para que no estemos usando recursos de más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos da, ¿verdad? Cierta elasticidad, tema de microservicios para crecer, para poder hacernos un poco más pequeños. Eh, y pues como les decía, son temas económicos, temas también de a cuántos usuarios vamos a nosotros a apuntarle y pues también el personal que nosotros tenemos disponible para poder trabajar un sistema de este tipo. Eh, no sé si con eso respondo su pregunta, ingeniero. Sí, creo que la clave es el tema del presupuesto al final de cuentas. Sí, presupuesto y recursos, ¿verdad? Ujú. Y también infraestructura, porque de repente tal vez la pyme dice, bueno, queremos todo de manera local, ¿verdad? Entonces, la arquitectura también, o la infraestructura, perdón, está disponible para que nosotros podamos montar toda esta arquitectura, ¿verdad? De software. De repente no, de repente sí, de repente tal vez, o tal vez se puede hacer algo híbrido por ahí, ciertos servicios o sí, cosas de manera local, ciertas cosas en la nube. Entonces, por eso al final depende. Y creo que en ese caso, pues depende mucho de cómo el ingeniero de software, el arquitecto, pues vaya a enfrentar los problemas que se vayan a presentar. Todo eso viene realmente de los famosos requerimientos funcionales y no funcionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que la empresa quiere y qué es lo que nosotros podemos ofrecerle desde el punto de vista de ingeniería? Bueno, entonces, siguiendo con esto, también para poder entrar un poco al tema de microservicios, eh, nosotros, pues, o el personal o el equipo de desarrollo, eh, tiene que tener por lo menos un alto dominio de patrones de diseño y de arquitectura de software. Me acuerdo que hay un libro, creo que es de Pressman, Arquitectura Orientada a Servicios, creo que se llama.
La idea con esto es que nosotros podamos leer estos libros que tienen muchas de las características que nosotros podemos entender. Vienen patrones de diseño para diseñar software de cierta manera y ciertos patrones de arquitectura. Eh, Creo que es de Robert S. Pressman, creo que se llama el autor de este libro, arquitectura de software, se llama el libro, es bien grande, es una Biblia. Ese es uno de esos libros muy, muy importantes al momento de, de entender el tema de ingeniería de software, y creo que les sería de mucha ayuda para ustedes. Tal vez más adelante les envío los enlaces por ahí para que de repente los puedan utilizar. Evolución de la arquitectura de software. Ok. Pues viendo un repaso rápido por cómo en los últimos años ha ido evolucionando el tema de la arquitectura de software, pues teníamos que un inicio, pues nosotros trabajamos con temas monolíticos, software monolítico. Teníamos capas internas del software, interfaz de usuario, control de acceso, lógica de negocio, la capa de acceso a datos, por ejemplo, y por supuesto la conexión a base de datos. De repente por ahí pues hay cierta segregación en algunos componentes, pero generalmente vemos algo parecido a esto. Luego de eso pues nació una arquitectura orientada a servicios, pues, por ejemplo como SOA, es una arquitectura orientada a servicios. Tenemos pues diferentes clientes que por ahí pueden estar, web, móvil, alguna que otra aplicación de repente de televisión, que se conecta pues directamente a alguna API o aplicaciones que se conectan directamente a esta API, donde pues pueden estar ahí en una especie de backbone, todo lo que es temas de seguridad, mensaje, transporte, transformación, algunos otros servicios que tenemos por ahí. Incluso servicios legados, ¿verdad? Que en algún momento puedan existir. Todos esos se comunican pues siempre a través de esta especie de backbone hacia una base de datos y de repente hacia servicios externos que podamos tener. Más o menos en 2011, 2012, comenzó mucho el auge de microservicios. Y más o menos en esa época, pues ya comenzó, por ejemplo, en este caso Netflix, con su implementación o su propia implementación interna de microservicios. De hecho, Netflix al día de hoy, pues es uno de los que más ha aportado al campo de microservicios alrededor del mundo, con componentes, con cierta tecnología que en algún momento nosotros podemos ir utilizando. Ciertos retos también de ingeniería que en su momento se tuvieron y en las cuales pues también Netflix ha apoyado pues, por ahí técnicamente. Microservicios no es algo totalmente nuevo, sí en su implementación, pero no en su teoría. De hecho viene desde hace muchos años, años 90, años 2000, principios de 2000. Entonces, realmente no es algo que sea teóricamente nuevo, pero sí en su implementación. Y pues nos ha dado esa característica granular de que en cada componente nosotros vamos a tener un servicio muy pequeño. Eso, de ahí viene el microservicio. Que en algún momento va a tener una tarea específica. De repente puede ser lanzada o iniciada por alguna llamada en la interfaz de usuario. Llámese interfaz de usuario una aplicación web, un web client, o por ejemplo una aplicación móvil, una aplicación que está en un televisor, etcétera. Y pues inicia esa llamada. Tiene un microservicio, pues ya comienza sus tareas. Y en dado caso, pues vamos a tener cierta información que vamos a necesitar de otro microservicio que también se especializa en eso. Y así comienza pues la serie de llamadas que en algún momento vamos a tener, llamadas síncronas, llamadas asíncronas. Entonces se va a tener que manejar pues de esa manera. También nosotros pues podemos tener
diferentes capas de microservicios, ciertas capas que se encarguen de ciertas tareas, ciertas capas de otras tareas, etcétera. Entonces, ya vamos teniendo pues una especie de subcapas a la hora de desarrollar software. En YouTube hay un video que se llama Chaos Monkey, eh, de una presentación donde estaba uno de los ingenieros de Netflix, pues hablando un poco de su arquitectura. Si ustedes tienen la oportunidad de ver esa conferencia, es muy interesante porque habla de los retos que ellos tuvieron que entablar, como en algún momento pues está dando la comunicación entre los componentes de software, como en algún momento pues entablar ciertos problemas y que se estaban dando, hasta la forma en cómo actualmente ellos pues, manejan su arquitectura orientada a microservicios. Si no estoy mal, en ese momento iban como por 20,000 instancias de los diferentes microservicios que tenían internamente, imagínense. Eso fue más o menos como en el 2015, 2016, por ahí es ese video. Muy interesante. Imagínense cuántas instancias tienen ellos levantados para poder servir a esa gran cantidad de usuarios que actualmente tienen. Y que siguen creciendo ahora poco a poco. Una de las facetas también de los microservicios es que cada microservicio puede tener comunicación a su propia base de datos. Entonces, en algún momento se puede especializar también en eso. Podemos tener microbases de datos. O sea, bases de datos especializadas directamente al microservicio al cual van a tener bajo su cargo. O también bases de datos que podríamos decir que son monolíticas, donde pues, varios microservicios se pueden conectar a ellos. Con eso, pues hay ciertas cosas que vamos a ver más adelante que tenemos que tener cuidado al momento de trabajar con microservicios. Ok, entonces al final vemos esto, ¿verdad? Tenemos una arquitectura monolítica, yo hago un poquito la analogía acá con Star Wars. Tenemos pues la Estrella de la Muerte, ¿verdad? Pues una gran nave prácticamente que se mueve por el espacio, muy lenta para moverse y muy lenta también para atacar, ¿verdad? Y por ahí tenemos una arquitectura orientada a microservicios, tenemos una flota de X-Wings ahí listos para atacar, rápidos, fáciles de desplegar, etcétera. Entonces, vemos esta analogía entre una arquitectura monolítica y una arquitectura basada en microservicios. Elementos mucho más pequeños que están listos ahí disponibles. Ok. Dentro del enfoque monolítico versus microservicios, ¿cómo en algún momento podemos ir aprovechando la forma de desplegar los microservicios? Generalmente cuando nosotros trabajamos una aplicación monolítica, pues tenemos por ejemplo, una VM, una máquina virtual, donde en esa máquina virtual pues vamos a aprovisionar pues ciertos recursos y también vamos a configurar ciertas librerías, sistema operativo, etc. Librerías pues para que nuestro sistema pues pueda desplegarse y pueda funcionar. Por ahí pues nosotros vamos cada vez que en algún momento necesitemos que esta aplicación pues necesitemos que escale, vamos a necesitar crear por ejemplo una nueva VM y en esta nueva VM vamos a de nuevo configurar todo lo que son el sistema operativo, lo que son las librerías que vamos a necesitar, etcétera. Entonces, cada vez que escalemos necesitamos esto. ¿Podemos hacerlo mucho más rápido? Claro que sí, por ahí podemos tener algunas plantillas, podemos tener de repente algunas bien base, que, pues, por algunos scripts podemos configurar o automatizar para sus despliegues, etcétera. Por ahí hay formas, ¿no? Pero cada vez que desplegamos tenemos que hacer todo este aprovisionamiento. Cada vez que necesitemos una nueva instancia y poder servir a todos esos usuarios. En el caso de los microservicios, pues supongamos que tenemos una serie de máquinas virtuales ahí con sus recursos disponibles. Nosotros podemos tener un microservicio A, un microservicio B, con ciertos X o Y componentes y funcionalidades, y podemos hacer ese mix, ¿verdad? Podemos desplegar ciertos microservicios en la máquina virtual A, en la B, en la C, y así, ¿verdad? Entonces tenemos
prácticamente una arquitectura donde en todas nuestras máquinas virtuales tenemos diferentes elementos o componentes de software de manera mixta, ¿no? Siempre tenemos los mismos, podemos tener diferentes, en dependencia de cómo también nosotros podamos escalar. Si en algún momento quisiéramos, pues, implementar componentes de software en una arquitectura tradicional, ¿verdad? Tenemos máquinas virtuales y ahí lanzamos aplicaciones. Hay formas mucho más óptimas de hacerlos al día de hoy y pues en algún momento en otra charla vamos a hablar de. Muy bien, entonces pues siguiendo un poquito con el tema de microservicios, pues tenemos el enfoque tradicional de cómo nosotros pues vamos teniendo el uso de datos dentro de un enfoque monolítico. Por ahí en el enfoque monolítico ya podemos ir segregando pues, una capa web, una capa ahorita de servicios, una capa de caché y una capa que sea específica de datos. En esta capa pues nosotros tenemos nuestro servidor de base de datos o servidores de base de datos y pues ahí tenemos todas nuestras tablas, etcétera, etcétera, esquemas, todo lo que nosotros vamos a hacer. En un enfoque pues ya orientado a microservicios, pues nosotros ya vamos teniendo para cada microservicio una pequeña isla de datos. Y esa isla de datos pues ya va a ser microdata, ¿verdad? Ya tenemos ciertos modelos, cierta información que está especializada y solo se orienta hacia eso, ¿verdad? Podemos tener n cantidad de bases de datos y también n cantidad de diferentes tipos de gestores de base de datos, tanto relacionales como no relacionales. Entonces, ese es el enfoque. Por ahí ya podemos tener microservicios de tipo stateless o stateful. Va a depender mucho de lo que en algún momento vamos a tener. Y siempre, pues, todas estas llamadas, por supuesto, van a venir siempre de diferentes clientes, ¿verdad? Cuando hablamos también de microservicios, hablamos mucho de lo que es la famosa caja negra, todo lo que está del lado del servidor, todo lo que es la API directamente de, de, de nuestros servicios. Y pues todo lo que es cliente, todo lo que puede hacer una aplicación móvil, un cliente web, pues van a nada más consumir nuestra data. Ya internamente nosotros pues ya vamos a manejar y administrar esas llamadas, esa comunicación que vamos a tener. Es muy interesante, muy bonito esto a la hora de comenzar a diseñar cómo segregar esas funcionalidades, encontrar esas islas de datos que generalmente vamos a ir observando a la hora que vayamos diseñando el software. Para esta charla específicamente, hay diferentes formas de abordar también el tema de microservicios. Yo lo voy a hacer un poquito de manera general, porque generalmente cuando hablamos de arquitectura de software, hay dos enfoques. Uno que es el enfoque externo y otro que es el enfoque interno. Cuando hablamos del enfoque externo, es la forma en cómo pues, los diferentes componentes de software se comunican entre sí y pues los vamos a ver de una manera un poquito más macro, ¿sí? Los clientes web, el backend, la API, los microservicios, etc. Entonces, todo esto es un enfoque externo, ¿no? De arquitectura externa. Pero también, si venimos y agarramos uno de estos microservicios y metemos una lupa dentro de ese microservicio, pues nosotros vamos a encontrar una arquitectura interna que puede ser muy diversa. Y esa diversidad de arquitectura interna de cada microservicio va a depender de la complejidad que en algún momento va a tener ese microservicio. Si es un servicio que solamente se encarga de, por ejemplo, de operaciones de tipo CRUD, pues su arquitectura interna no debería ser tan compleja, pero de repente van a haber microservicios que en algún momento necesite manejar colas, necesite, sea muy cambiante incluso su forma de desarrollo. A lo largo pues, va a tener muchos cambios. Entonces, por ahí, pues convendría pensar en una arquitectura interna, eh, algo, por ejemplo, como por ejemplo Clean Architecture, o pensando un poquito en Clean Architecture, o arquitectura hexagonal, o DDD, por ejemplo, Domain Driven Design.
Eh, por ahí pensar también ya en implementar Solid, esos principios que en algún momento vimos en la universidad, en licenciatura. Eh, Pensar siempre en inyección de dependencias. Entonces, cosas que en algún momento pues, hagan que la arquitectura interna, la forma de distribución, comunicación, la segregación de funcionalidades y, y responsabilidades, eh, pues las vamos generando dentro de dentro de cada microservicio. Entonces, por el momento, pues lo vamos a ver de una forma generalizada. Pues hay algunos aspectos de arquitectura externa y algunos aspectos de arquitectura interna. No vamos a profundizar mucho en esos dos enfoques tan fuerte porque realmente es algo que lleva mucho tiempo. Entonces, algunos retos al abordar el enfoque en microservicios que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo definir los límites de cada microservicio? Es decir, ¿qué es lo que debe realizar cada microservicio? Entonces, lo primero es que nosotros debemos identificar las diferentes islas de datos que se encuentran desacopladas y los contextos dentro de la aplicación. Cuando hablamos de contextos es, digamos que esas eh, operaciones a las cuales esta isla de datos se va a orientar, ¿no? Eh, entonces, un usuario puede referirse a un usuario en el contexto de identidad o membresía. Ya, por ejemplo, yo tengo un usuario pues, que tiene cierta membresía o tiene cierta identidad. O puedo referirme a un usuario que es un cliente en el contexto de un CRM. O un comprador en el contexto de pedidos y así sucesivamente. Entonces, hay diferentes contextos en los cuales nosotros vamos a poder determinar a qué se refiere cierto tipo de información, ¿verdad? Al final, pues tenemos una entidad usuario que puede tener diferentes tipos de verlo, ¿verdad? Diferentes contextos. Entonces, esos límites hay que marcarlos muy bien para que en algún momento podamos realizar cierto tipo de operaciones dentro de los microservicios. Otro reto y problema que nosotros vamos a encontrar es que cómo nosotros vamos a crear consultas que recuperan datos de varios microservicios. La idea, como les decía al inicio, es de que cada microservicio pues se oriente a los datos que va a manejar, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla de usuarios, eh, una tabla, eh, podríamos tener algún microservicio que se encargue de las operaciones directamente con usuarios, inicios de sesión, creaciones de usuarios, recuperación de contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento, pues tomando de referencia el problema anterior, nosotros necesitamos información de usuario porque nos va a servir en un contexto de un CRM o nos va a servir en un contexto de un carrito de compras, por ejemplo? Estamos registrando las compras de un usuario tal. La idea, pues en algún momento es que si yo necesito información de un usuario, pero estoy dentro de, de, de un microservicio que está, que maneja, por ejemplo, carritos de compras, lo ideal sería, por ejemplo, ir a solicitarle esa información al microservicio o de usuarios, o de autenticación, o como se le quiera llamar. Se obtiene la información y ya, pues, dentro del microservicio de carrito de compras, pues ya se manipula. Datos adicionales o información extra que en algún momento se necesita. Esa podría ser un enfoque. Y también podemos tener un enfoque API Gateway, donde nosotros concentremos las llamadas a los diferentes microservicios. Ya vamos a hablar un poquito del enfoque API Gateway más adelante, pero la idea de esto es que sirva como una puerta de enlace donde podamos hacer llamadas a los diferentes microservicios. Con esta idea, pues nosotros pues, también podemos generar algunos problemas como cuellos de botella. CQRS puede ser una de esas opciones y también datos fríos. Ahora,
Hay otro enfoque, otro reto, perdón, que en algún momento vamos a tratar de cumplir con el tema de eh, el tema de consistencia con microservicios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un microservicio de catálogo y por ahí tenemos un microservicio de carrito de compras? Resulta que pues yo como microservicio de catálogo pues necesito hacer, qué sé yo, alguna operación donde voy a ir qué sé yo, a registrar lo que es el precio del producto, una actualización o una inserción de este catálogo de productos. Pero el mismo microservicio de carrito de compra, pues por ahí puede tener su propia tabla donde va a tener el precio del producto actual, ¿ya? Que todavía está pendiente de comprarse. Entonces podría ser una idea de que, bueno, cuando yo venga y actualice el precio de un producto, también actualice el precio del carrito de compra. Pero la idea es que este microservicio no toque directamente la tabla, por ejemplo, del carrito de compras. O no vaya directamente a la base de datos del carrito de compras. Sino la idea es comunicarle al microservicio del carrito de compra, mira, yo ya actualicé, hubo una actualización del producto y pues necesito que actualices eh, los precios de este tipo, de este producto. Por lo menos los que, no, los que están pendientes de compra. Ok, entonces ya viene y recoge y va a hacer su operación de actualización, modificación, lo que va a hacer. Pero la idea es que no hayan o no se realicen operaciones cruzadas entre microservicios para ir a tocar ciertos datos, por ejemplo, a fuentes de datos o bases de datos. Eso es importante porque en algún momento nos podemos topar con inconsistencia que puede generar porque dos microservicios de diferente tipo van a tocar eh, la misma tabla o la misma base de datos y manipulan esos datos. Entonces, la idea es eso, ¿verdad? Que nosotros no crucemos estas responsabilidades, sino que ya cada quien tiene su responsabilidad. Entonces, si yo quiero, pues, que este otro microservicio me apoye con algo, pues se lo voy a comunicar y ya él lo va a realizar. Entonces, la idea es eso, no tener que cruzar este tipo de cosas. Entonces, al final, las bases de datos son privadas por cada microservicio. Eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta hasta el momento. Ingeniero, quisiera hacer una pregunta. Con respecto a estos microservicios y a la consistencia que tienen que tener estos, me pregunto, por ejemplo, si funciona algo así como Power BI, que es un software que puede unir a distintos sistemas de bases de datos y que al final puede funcionar como uno solo. Un compañero de la universidad comentaba cómo se implementó esto en su trabajo y pudieron unificar el trabajo de varias ONGs en una sola, de manera que la información que tenían algunos podía ser visible para todos los que estuvieran conectados. Entonces mi pregunta es si para realizar o para que tengamos consistencia entre los distintos servicios, necesitamos un software específico, así como Power BI con estas bases de datos. Ok, bueno, en el caso de microservicios, para entablar el tema de consistencia, eh, lo que sí se va a tratar es siempre mantener esa responsabilidad fuerte y privada de cada microservicio y en algún momento, pues, tratar de que estas operaciones puedan ser idempotentes. Hay ciertas mm, patrones que se pueden ya implementar y también que estos patrones vienen acompañados de ciertos softwares para poder manejar cierto tipo de arquitecturas basadas en microservicios apoyadas en estos softwares. Por ejemplo, el manejo de colas, ¿ya? O en algún momento, pues, alguna arquitectura orientada a microservicios con eventos. Entonces, esto lo que va a tratar es que si yo hago una operación, por ejemplo, de ir a insertar algo, ir a actualizar algo, se va a tratar de realizar una única vez, aunque un microservicio reciba la misma llamada para hacer la misma operación
unas 2 o 3 veces, ¿verdad? Con lo que usted hablaba de Power BI, pues lo que tiene Power BI realmente es un software en el cual se pueden construir, por ejemplo, modelos de datos que vengan de diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, pues lo que usted habla es la ONG-A, la ONG-B, la ONG-C, pues tienen diferentes tipos de información. Pues la idea, me imagino que en su momento fue crear una especie de tablero donde puedan concentrar toda esa información. Cuando nosotros hablamos de microservicios es más que todo orientado a lo que es la arquitectura del software, lo que va a hacer el software a la hora de manejar todas estas peticiones que vienen de los usuarios. Y también la idea de los microservicios es que ese software pues, no sea un solo componente que haga toda esa funcionalidad, sino que tratamos de que ese componente de software lo dividimos en componentes mucho más pequeños que individualmente van a hacer esas operaciones de una manera de repente más rápida y más óptima. Más que todo a eso nos referimos cuando hablamos de microservicios. Y es cierto, cada microservicio pues, o trata o va a tratar de manejar su propia responsabilidad de información, de datos, sin entorpecer la función de almacenamiento o trabajo de datos de otro microservicio. El tema de consistencia es y por qué nosotros segregamos esa responsabilidad y la hacemos responsable de cada microservicio, es porque si en algún momento nosotros venimos y actualizamos el producto A, por ejemplo, y al mismo momento el microservicio el carrito de compra está intentando hacer una autorización con este registro, nosotros vamos a bloquear el registro, por ejemplo. Entonces, por ahí ya vienen temas de interbloqueos en base de datos, eh, temas que pueden ir saltando, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos un poquito de la consistencia en este punto. No sé si quedó un poquito claro lo que me comentaba. Sí, lo que yo entiendo es de que cada microservicio funciona como un sistema independiente, ¿verdad? Con su propia arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que permite que estos microservicios funcionen todos juntos? Si necesitamos un sistema extra que los una a todos, o cómo es que se comunican entre uno y otro. Por ejemplo, cuando usted en el ejemplo que tiene en pantalla, quién es el que regula la no intrusión de la base de datos del carrito de compras cuando se actualiza el catálogo. Entonces, ¿qué es lo que funcionen juntas? Ah, ya. Digamos que el que no se, digamos el que no se intersecten esas operaciones, realmente va a ser responsabilidad al momento de diseñar los microservicios. Por eso les comentaba al inicio que tiene que haber mucha comunicación en los equipos de desarrollo para que el equipo de desarrollo del microservicio de catálogo pues pueda comunicarle, miren, nosotros vamos a hacer estas operaciones acá y el equipo de desarrollo que está en el microservicio de carrito de compras pueda entender que, miren, ustedes cuando actualicen el precio de este producto, nos tienen que comunicar a nosotros directamente al microservicio que nosotros realicemos esa actualización a nuestras propias tablas. Ok, ¿y cómo se va a concentrar esa comunicación? Hay varias formas de hacerlo. Eso lo vamos a ver más adelante si quieren, porque acá hay una pequeña presentación donde está cómo se describe. Pero generalmente se hace a través de una arquitectura basada en API Gateway. Y ya vamos a ver con un ejemplo práctico más adelante cómo se da esa comunicación. ¿Les parece? Sí, Ok, listo. interesante. No hay problema. Sí, este tema es un poquito complejo, entonces cuando lo comenzamos a abordar, cuesta a veces entender un poco el tema, pero creo que entre más pues, nosotros vayamos entendiendo, leamos, investiguemos, más nos vamos a empapar un poco sobre el tema de microservicios. Es realmente bastante amplio. Llegar a comprender la arquitectura orientada a microservicios también requiere que pues el ingeniero o ingeniera pues también se prepare, ¿verdad? Porque necesita cierta experiencia que en algún momento va a necesitar para
entablar ciertos problemas y ciertas formas de las tecnologías que al día de hoy nos proporcionan la posibilidad de implementar microservicios. Ok, aquí es donde hablamos un poco sobre lo que es el diseño de comunicación a través de los límites de microservicios. La forma más simple de comunicación que nosotros vamos a tener entre microservicios es por medio de generar interfaces de comunicación de tipo API REST. O sea, al final todos los microservicios funcionan como una API, una API, ¿ya? Una API REST. Pueden haber otras formas de comunicación, como por ejemplo gRPC, que es un protocolo de comunicación que se está impulsando a- al día de hoy. También para trabajar con microservicios, lo que tiene gRPC es que es un poquito más óptimo que también manejar REST, porque REST trabaja sobre protocolo HTTP. Entonces, es un poquito más óptimo, mucho más rápido. Entonces, por ahí para los que estén trabajando con microservicios o ya hayan comenzado a entrar un poco de tema de desarrollo de software y trabajar con comunicaciones de servicios web, de repente quieran investigar un poco de gRPC. Si quieren se los voy a poner aquí en el chat para que lo tengan a la mano. Ok. Otra forma de comunicación podemos utilizar AMQP o mensajes directamente. O en algún momento puede haber comunicación basada en colas de mensajes. Colas de mensajes para que, por ejemplo, cada solicitud que se vaya generando, pues hay un componente de software que recibe estas operaciones que se necesitan hacer, se ponen en cola y pues poco a poco pues se van generando, se van gestionando y se va mandando la información a donde debe realizarse. Esta es una forma un poquito óptima y pues ayuda a que las operaciones se vayan gestionando de una manera un poquito más ordenada, porque pues vamos a tener nosotros muchas solicitudes que van a venir de los diferentes clientes, web, móvil, lo que sea, porque los usuarios van a estar en constante comunicación, solicitudes, etcétera. Y pues tiene que haber una forma ordenada de gestionar eso. Puede ser por medio de una cola de mensajes, que en algún momento pues nosotros queramos implementar. Cuando nosotros hablamos de un modelo de dominio por microservicio, esta es una técnica realmente de poder ir encontrando este dominio o el famoso bounded context. Vemos aquí algunos ejemplos de algunas operaciones que de repente pueda tener cada microservicio. Podemos tener un microservicio para gestión de conferencias. Por ahí vamos a tener siempre organizadores, compañías. Vemos aquí que tenemos un contexto, usuarios. Ok, luego pues tenemos siempre conferencias, tenemos país, tenemos asistentes, tenemos asientos. Por ahí usuarios se resalta. Vemos ahora que nuevamente en pedidos y registro tenemos compradores. De repente en el sistema, en el microservicio de gestión de conferencias, nosotros le llamamos a esta entidad usuarios, pero ya de repente en pedidos y registros va a ser un comprador, por ejemplo. En el tema de pagos va a ser pagadores. En el tema de servicio al cliente va a ser el cliente. Y así sucesivamente. Entonces podemos tener una misma entidad, de repente a nivel de datos, eh, pero que en diferentes microservicios va a ser algo, no totalmente diferente, pero sí nos vamos a referir a casi lo mismo. Y en algún momento pueden servirnos información para identificar a ese usuario, por ejemplo, su ID o su nombre o correo electrónico, o por ahí alguna configuración del usuario que nos vaya a permitir pues, esa información para poderla utilizar entre el microservicio. Entonces, vemos ahí que en algún momento en diferentes microservicios vamos a tener pues, cierto modelo de dominio donde utilicemos esos datos. En este caso, pues muchos recomiendan que si vamos a tener pues, que utilizar la información por ejemplo, usuario, como un comprador, como un pagador, como un cliente, lo ideal es que nosotros vayamos generando pues algún tipo de vista o vista materializada y pues generemos pues, esas entidades para que estos microservicios puedan utilizarlas de una manera un poquito más directa.
Entonces, y cuando ya sean operaciones como era dejar un registro, una actualización, pues ya comunicarnos directamente con el microservicio y que él nos apoye con esa tarea. Entonces son formas de ir pues enfrentando ese problema que en algún momento se vaya a dar. Entonces, dentro del modelo Bound Context, nosotros pues vamos a ir viendo de que de una misma clase principal, como por ejemplo usuario y un asiento, por ejemplo, vamos a tener aquí que en gestión de compras nos vamos a referir a él como una entidad llamada usuario. Y a esta entidad sí la vamos a llamar como un asiento. En el tema de un microservicio que se maneje para precios, vamos a tener a esta entidad como comprador y también de repente también le llamamos a esa entidad asiento en este contexto. Entonces de esa manera pues ya a nivel de código, a nivel de implementación podemos ir definiendo pues estas islas de datos y generando cierta forma de representar a esa entidad en nuestro código. Bueno, entonces ahora nos vamos a pasar un poco al tema de .NET Core o .NET 5, que es el día de hoy, que ya se está utilizando un poco más. No sé cuántos de ustedes pues ya trabajan en desarrollo de software o utilizan, por ejemplo, .NET o .NET Core dentro de sus proyectos. Pero, por ejemplo, recientemente, hace 3, 4 años, pues Microsoft comenzó ya a liberar de una manera open source un proyecto que se llamaba en su momento .NET Core, todavía se llama así, que realmente es una implementación del estándar de .NET. Yo le llamo .NET clásico, ya .NET de toda la vida, .NET Framework. Que lo que trata es de que sea una implementación totalmente open source de su plataforma .NET para que pueda proporcionarse a la comunidad de desarrolladores a nivel mundial y que en algún momento también sea un framework multiplataforma. ¿Qué nos da el tema de multiplataforma? Que ahora ya podemos generar aplicaciones que puedan ejecutarse, por ejemplo, en Linux, por ejemplo, en Mac o OS, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos da .NET Core. Y pues eso trae grandes ventajas al desarrollo, pues porque como es una tecnología que es open source, nosotros pues podemos utilizarlo en nuestros diferentes proyectos de manera gratuita. Y la otra ventaja que nos da esto es que como es multiplataforma, pues ahora ya podemos tener sistemas que se implementen y se despliegue en un sistema Linux, por ejemplo. Entonces ya nos evitamos temas como, por ejemplo, pago de licencias para Windows Server o también en algún momento levantar un Windows Server también es un poquito pesado realmente a nivel de recursos. Entonces ya nos permite tener aplicaciones mucho más ligeras que se implementen en, por ejemplo, un Linux que sea mucho más ligero, mucho más fácil de levantarse, etcétera. Entonces hay muchas ventajas que realmente da .NET Core. Ya mucha gente a nivel mundial en las diferentes empresas que tienen pues su software en .NET Framework, .NET clásico, están comenzando a migrar a .NET Core por muchos y diversos temas, ¿verdad? No solo el tema de actualizar la tecnología, que eso pues, realmente es muy bueno, sino también temas económicos, porque ya les va a permitir en algún momento reducir sus costos, tener pues ya arquitecturas un poquito más sencillas, más fáciles de levantar, etc. .NET Core pues realmente viene con sus compiladores y unas bibliotecas que ya pues han sido portadas para poderse utilizar. También trae una máquina virtual runtime para que nosotros tengamos un entorno de ejecución de estas aplicaciones para las diferentes plataformas, Windows, Linux, Mac OS, por ejemplo. Si ustedes quieren trabajar con .NET, actualmente si ustedes van a la página de .net.microsoft.com/download, van a ustedes poder descargar el SDK. El SDK es prácticamente un kit de desarrollo que nos da Microsoft para que nosotros podamos desarrollar con .NET 5. En este caso tenemos la versión .NET 5. Ya les voy a explicar qué significa este tema de versiones.
Pero también nosotros tenemos la oportunidad de utilizar .NET Core 3.1. .NET Core 3.1 es una versión LTS de .NET. LTS prácticamente es una versión que tiene un alto grado, mucho tiempo de soporte. Aproximadamente son de 2 a 3 años. Entonces, para los que hayan generado aplicaciones o intenten pues trabajar aplicaciones, pues .NET Core 3.1 pues tiene bastante soporte. Es long time support, por ejemplo. En el caso de .NET 5 no es una versión LTS, pero en noviembre de este año sale la versión 6 de .NET. Y con eso pues ya nos da, es una versión LTS y nos va a dar, si no estoy mal, de 2 a 3 años de soporte para esa versión completa. Por ahí hay un pequeño programa de cómo va a estar a lo largo de este tiempo todo el plan que tiene Microsoft para .NET. Es algo muy, muy interesante que nos propone Microsoft para poder trabajar con esta plataforma. El SDK viene también con una herramienta en línea de comandos o CLI, Command Line Interface, que nosotros podemos utilizar para poder generar nuestras aplicaciones con .NET Core. Si ustedes, pues, digamos que quieren trabajar también o han trabajado con Visual Studio, pueden utilizar la versión Visual Studio Community. Esta versión de Visual Studio, pues, dentro de sus opciones ahí de componentes instalables está .NET y ustedes pueden por ahí instalar de una vez .NET 5, por ejemplo, o .NET 6 Preview, que está próximo a lanzarse. Yo creo que se lanzó hace un par de días, si no estoy mal, y que en algún momento nosotros podemos ir utilizando y creando ya proyectos, ejemplo, por ahí experimentando. Entonces, les recomiendo pues, que puedan descargarlo. Yo pues trabajo mucho con esta plataforma y con esta tecnología de .NET. Me gusta mucho trabajar con C#. Sí trabajo también con Java, pero pues por temas de trabajo y muchos proyectos pues me orienté mucho a lo que es .NET, mucho tema de tecnología con Microsoft. Y por ahí pues gracias a la comunidad que les comentaba anteriormente, pues también he continuado lo que es .NET, aprendiendo y por ahí experimentando con algunas cosas. Entonces, pues realmente les recomiendo .NET, .NET 5 en su versión actual, o si quieren trabajar con .NET Core 3.1. ¿Por qué .NET Core? .NET Core nació porque Microsoft intentó portar en su momento, o bueno, estuvo portando, mejor dicho, lo que es .NET Framework, o sea, su framework de toda la vida. Lo intentó portar a una versión multiplataforma que fuera base, digámoslo así. A eso se le conoce como .NET estándar. Y pues cuando ya comenzó a hacer ese portar, nació una versión multiplataforma que se le conoce como .NET Core y nació con ese nombre. Y así trataba, o el nombre trataba .NET Core de expresar de que realmente era una versión básica de lo que era el .NET Framework, que traía pues, ciertas funcionalidades optimizadas, por supuesto, mejoradas, pero no estaba todo, ¿ya? O por lo menos la mayoría de sus componentes. Ya en su versión .NET 5, Microsoft, pues, sí le podemos decir siempre .NET Core 5, si nosotros queremos, eso nos lo dice la propia Microsoft. Pero lo que quiere dar a entender con .NET 5 es que nosotros tenemos una nueva versión de .NET totalmente multiplataforma, con su mayoría de componentes los que se pudieran portar, porque había otros componentes que quedaron fuera totalmente. Y pues que en algún momento ya es una versión completamente para el uso de desarrollos de software. ¿Por qué .NET 5? ¿Y por qué versión 5 y no versión 4? Porque veníamos de 3.1. Porque Microsoft no quiere que nos confundamos. Si hubiera sido .NET 4, pues pensaríamos que seguiríamos con .NET Framework 4.8, 4.9, etcétera, etcétera. Entonces Microsoft dijo, no, de una vez vamos con 5 y de ahí 6, 7, 8 en adelante. Entonces, por si tenían la duda de por qué .NET 5. Ok,
Por aquí tenemos algunas fechas interesantes que pues ya van pasando. Ya en agosto de 2021, por ejemplo, es el cierre del soporte en .NET Core 2.1. El cierre de soporte de .NET Core 2.2 fue en el 2019 y de .NET Core 3.0 es en 2020. De .NET Core 3.1 es el próximo año, 2022. Y pues aquí vemos un poquito pues el futuro de .NET a lo largo de los siguientes años, por lo menos hasta 2023. El año pasado, en noviembre de 2020, salió .NET 5.0. Fue una versión pues bastante estable, muy fuerte, traía muchas cosas muy interesantes. Pero este año, en noviembre, sale la versión .NET 6.0, versión LTS. Generalmente cada 2 años lo que pretende Microsoft es de lanzar una versión totalmente estable de un soporte largo también para que todos no nos asustemos a la hora de desarrollar. Y también cada 2 años, también en intervalos, pues lanzar una versión estable que de repente venga con algunas características nuevas que propone la comunidad, porque recordando, .NET ahora es un proyecto open source, lo mantiene la fundación, la .NET Foundation, así se llama la fundación, que es una fundación sin fines de lucro, totalmente orientado al open source y a tratar de mantener todos los proyectos que se generen de lo que es el .NET o multiplataforma o open source que se maneja actualmente. Si ustedes quieren ver un poquito más de información, yo les voy a proporcionar pues también esta presentación y pues por aquí está un enlace al blog de desarrollo de Microsoft, donde pues hay un poquito más de información sobre lo que es la introducción a .NET 5 y lo que viene a futuro, por si quieren por ahí leer. Entonces, bueno, comencemos con una pequeña demo. En esta pequeña demo, pues vamos a trabajar un ejemplo sencillo que ya tenía preparado para ustedes. Yo aquí les voy a compartir este repositorio de GitHub. Los voy a compartir aquí en el chat por si ustedes lo